Bienvenidos. Hoy exploraremos la compatibilidad entre dos Tauro, una combinación donde la estabilidad, el sentido práctico y el amor por la tranquilidad se encuentran en perfecta sintonía. En este video analizaremos cómo se relacionan en distintas áreas de la vida, como el amor, la amistad y el trabajo. Descubriremos cómo Tauro y Tauro manejan sus emociones, cómo expresan sus afectos y su enfoque hacia la estabilidad y la seguridad en cada tipo de relación. Así que, si sos Tauro o conoces a alguien de este signo, seguí mirando para descubrir todos los detalles de esta relación terrenal y armoniosa. Tauro, un signo de tierra regido por Venus, es conocido por su enfoque práctico, su sentido de la estabilidad y su aprecio por la comodidad y el placer. Esta combinación de Tauro con Tauro puede ser muy sólida, ya que ambos comparten valores similares y buscan crear una vida estable y placentera. A lo largo de esta serie, veremos cómo se manifiestan estas características compartidas en varias áreas de su relación, resaltando tanto los puntos fuertes como los desafíos. La relación emocional entre dos Tauro suele ser profunda y sólida, construida sobre la base de la confianza y el compromiso. Ambos valoran la seguridad y buscan una relación en la que puedan sentirse cómodos y apoyados. Esta conexión se fortalece con el tiempo, ya que ninguno de los dos es propenso a cambiar rápidamente de sentimientos o buscar emociones pasajeras. En una relación de largo plazo, ambos encontrarán consuelo en la lealtad y constancia del otro, creando una conexión emocional duradera y confiable. Tauro expresa el afecto de manera tangible y constante, y cuando ambos miembros de la pareja son Tauro, es común que disfruten de demostraciones de amor a través de pequeños detalles, como cocinar juntos o crear un ambiente acogedor en el hogar. Tauro no suele ser el signo más verbal en cuanto a expresar sentimientos, prefiriendo mostrar su amor a través de acciones prácticas. Esto puede crear una conexión especial entre ambos, ya que cada uno entiende perfectamente el lenguaje afectivo del otro y valora las acciones que refuerzan su amor y compromiso. En el plano íntimo, la compatibilidad sexual entre dos Tauro suele ser elevada. Ambos disfrutan de un enfoque sensual y pausado, donde los detalles y la comodidad juegan un rol fundamental. Tauro es un signo que valora la conexión física tanto como la emocional, y cuando ambos comparten este enfoque, pueden experimentar una relación sexual muy satisfactoria y plena. Sin embargo, un desafío podría ser la falta de espontaneidad, ya que ambos pueden inclinarse hacia una rutina cómoda y predecible. Para mantener viva la chispa, podrían necesitar explorar nuevas formas de sorprenderse mutuamente y mantener la intimidad fresca y emocionante. Dos Tauro en un contexto familiar suelen adoptar roles tradicionales y constantes. Como padres, ambos tienden a ser cariñosos, protectores y dedicados, asegurando que sus hijos tengan una base sólida de apoyo y seguridad. Se enfocan en crear un ambiente de hogar cómodo y estable, donde cada miembro de la familia se sienta valorado. Si uno es el padre y el otro un hijo, el vínculo es particularmente fuerte y confiable. Ambos valoran el tiempo juntos y disfrutan de actividades familiares que implican estabilidad y rituales compartidos. Como hermanos, es común que su relación sea pacífica y consistente, encontrando en el otro un apoyo leal e inquebrantable. En momentos de dificultad familiar, los Tauro se destacan por su capacidad de mantenerse unidos y ser el ancla de la familia. Se apoyan mutuamente en situaciones de tensión, como problemas económicos o decisiones importantes, valorando la opinión y el consejo del otro. Los conflictos comunes pueden surgir debido a la terquedad, ya que ambos tienden a resistirse al cambio y a las ideas nuevas. Por ejemplo, si uno propone un cambio en la dinámica familiar, como mudarse o hacer una inversión importante, el otro podría reaccionar con cautela
o incluso resistencia. Sin embargo, una vez que logran ponerse de acuerdo, trabajan en conjunto para mantener la estabilidad que ambos valoran. En la amistad, dos Tauro disfrutan de actividades que les permiten relajarse y disfrutar de la vida en un ambiente cómodo. Es común que se reúnan para cenas caseras, tardes de películas o escapadas a la naturaleza, como una caminata tranquila o un picnic en un lugar acogedor. Ambos valoran las experiencias sensoriales y disfrutan de los pequeños placeres, por lo que una tarde compartiendo una buena comida o trabajando juntos en un proyecto de jardinería sería ideal para ellos. La amistad entre dos Tauro se basa en la lealtad y la estabilidad. Ambos buscan una conexión profunda y duradera, valorando la confianza mutua y el apoyo incondicional. Es una amistad que crece con el tiempo y se fortalece a través de las experiencias compartidas. Sin embargo, un posible punto de conflicto surge si uno de los dos percibe que el otro no está dispuesto a cambiar o adaptarse. Por ejemplo, si un Tauro propone probar una actividad nueva y el otro se resiste a salir de la rutina, podría generarse cierta tensión. Sin embargo, debido a la naturaleza leal y comprensiva de ambos, suelen resolver sus diferencias de manera calmada, respetando el ritmo y los límites de cada uno. En el entorno laboral, dos Tauro forman un equipo sólido y confiable, en el que cada uno aporta una gran ética de trabajo y una dedicación constante. Su enfoque práctico y meticuloso asegura que el trabajo se realice de manera eficiente y a fondo. Si trabajan juntos en un proyecto, ambos se comprometen a alcanzar resultados de alta calidad, aunque podrían caer en una rutina si no se desafían a innovar. Tauro no es un signo particularmente impulsivo, por lo que la colaboración entre dos Tauro tiende a ser pausada, enfocada en la precisión y la consistencia. En cuanto a la dinámica de liderazgo, ninguno de los dos Tauro suele buscar una posición de dominio. Prefieren trabajar de manera igualitaria y colaborar sin competir. Sin embargo, si uno debe asumir el rol de líder, ambos tenderán a priorizar la estabilidad y la planificación, asegurándose de que el equipo avance de forma segura y estructurada. Pueden experimentar conflictos si se enfrentan a situaciones que requieren rapidez o adaptabilidad, ya que su naturaleza cautelosa puede hacer que tarden en tomar decisiones. En momentos de estrés laboral, cada uno ayuda al otro a mantenerse centrado, valorando el apoyo y la constancia que aportan a su trabajo conjunto. En proyectos creativos, la combinación de dos Tauro puede resultar en una colaboración estable y perseverante. Ambos comparten una visión pragmática y valoran la calidad y la durabilidad en su trabajo, lo que puede llevarlos a desarrollar proyectos que sean tanto sólidos como bien ejecutados. La paciencia y el enfoque en los detalles característicos de Tauro permiten que cada aspecto del proyecto se desarrolle minuciosamente. Por ejemplo, si ambos Tauro están trabajando en la creación de una línea de productos artesanales, es probable que se enfoquen en seleccionar materiales de alta calidad y en elaborar productos que reflejen su esmero y dedicación. Ambos comparten un enfoque cauteloso, prefiriendo avanzar paso a paso para asegurarse de que las ideas sean realistas y prácticas. Aunque esta actitud puede ralentizar el proceso en comparación con otras combinaciones de signos, los resultados suelen ser de alta calidad. La seguridad que encuentran en su mutua estabilidad les permite trabajar sin prisa, valorando cada etapa del proyecto y cuidando los detalles. Un desafío que podría surgir en esta combinación es la resistencia de ambos a los cambios y a tomar riesgos. Dado que los dos Tauro prefieren mantener el control y apegarse a lo que conocen, podrían quedarse atascados en ideas o métodos tradicionales, limitando la innovación. Por ejemplo, si surge una oportunidad para adoptar una técnica nueva, ambos podrían mostrarse reacios, prefiriendo métodos ya probados
lo que podría impedirles aprovechar nuevas oportunidades. Para superar este obstáculo, ambos Tauro pueden beneficiarse de ser un poco más flexibles y de recordar que, aunque la estabilidad es fundamental, ciertas innovaciones pueden fortalecer sus proyectos. Pueden proponerse introducir cambios de manera gradual, experimentando en pequeños aspectos que les permitan mantener la seguridad y a la vez abrirse a nuevas ideas. En la resolución de conflictos, dos Tauros suelen abordar los problemas de manera similar, con calma y paciencia, evitando enfrentamientos directos siempre que sea posible. Tauro es un signo de naturaleza fija y por tanto tiende a mantener sus posiciones con firmeza, lo que significa que los desacuerdos pueden persistir si ninguno está dispuesto a ceder. Sin embargo, ambos comparten una disposición hacia la estabilidad, lo que generalmente los lleva a evitar conflictos serios, prefiriendo resolver las diferencias de una manera pausada y respetuosa. Por ejemplo, si dos Tauro tienen un desacuerdo sobre un gasto en un proyecto, ambos pueden mostrarse cautelosos al asumir riesgos financieros y preferirán buscar una opción que asegure una inversión sólida y sostenible. En este caso, la discusión puede prolongarse mientras evalúan todos los aspectos, pero es probable que encuentren una solución en la que ambos se sientan cómodos sin necesidad de apresurarse. Un posible punto de fricción surge si ambos se muestran tercos, insistiendo en sus propias opiniones sin querer comprometerse. En estos casos, el conflicto puede alargarse, ya que ninguno de los dos se siente inclinado a ceder. Por ejemplo, si uno de los Tauro quiere probar una estrategia ligeramente distinta y el otro se opone, ambos pueden quedarse en sus posiciones, lo que puede estancar el proceso. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es importante que ambos Tauro practiquen la flexibilidad y el compromiso. Aunque es natural que mantengan una posición firme, reconocer los puntos de vista del otro y estar dispuestos a negociar les permitirá encontrar soluciones que satisfagan a ambas partes sin perder la estabilidad que tanto valoran. Al ceder un poco y mostrar apertura al cambio cuando es necesario, los dos pueden encontrar un equilibrio entre su necesidad de seguridad y el avance necesario para resolver cualquier situación de manera efectiva. Cuando dos Tauros embarcan en viajes o aventuras, su enfoque suele ser muy similar, centrado en la estabilidad y la comodidad. Ambos valoran la seguridad y el bienestar durante sus viajes, lo que significa que buscarán destinos tranquilos y placenteros, lejos de la agitación. Por ejemplo, ambos Tauro podrían preferir un destino turístico que les ofrezca comodidad, como un resort de lujo o una escapada rural donde puedan relajarse. Tauro tiende a evitar riesgos y prefiere planificar todo con anticipación para asegurarse de que cada detalle esté cubierto. Esto puede incluir elegir con cuidado el alojamiento, asegurarse de que haya una oferta gastronómica excelente y seleccionar actividades relajantes como spas o visitas a lugares tranquilos. Sin embargo, pueden enfrentar un desafío si alguno de los dos decide salir de su zona de confort y buscar experiencias más espontáneas o aventureras. Tauro prefiere la calma, por lo que puede ser reticente a probar actividades nuevas o arriesgadas sin una planificación cuidadosa. Si uno de los Tauro propone una aventura más excitante, como practicar deportes acuáticos o una excursión de trekking, el otro podría sentirse incómodo con la falta de previsión y el cambio en la rutina. Para manejar estas diferencias, ambos deben trabajar en encontrar un equilibrio entre la comodidad y la aventura. Tauro puede aprender a relajarse y disfrutar de las experiencias improvisadas, mientras que el otro Tauro puede animarse a incluir algunas actividades menos planificadas que añadan emoción al viaje sin comprometer la seguridad.
La clave está en encontrar un punto medio que respete las necesidades de ambos. En una relación económica entre dos Tauro, los dos compartirán una actitud similar hacia el dinero, una visión conservadora y práctica. Ambos valoran la estabilidad financiera y preferirán ahorrar para el futuro en lugar de gastar impulsivamente. Un ejemplo claro sería que ambos Tauro mantendrán un presupuesto equilibrado y se asegurarán de que sus ahorros sean suficientes para cubrir cualquier emergencia o inversión a largo plazo. Tauro tiende a evitar el riesgo financiero, por lo que no es probable que hagan inversiones arriesgadas o innecesarias sin haberlas considerado detenidamente. Sin embargo, aunque sus enfoques sean similares, pueden surgir tensiones si uno de los Tauro siente que el otro es demasiado terco o excesivamente cauteloso. Por ejemplo, si uno de los Tauro propone gastar en algo que considere una mejora para su hogar, como una renovación importante, y el otro se muestra reacio a gastar ese dinero, puede haber desacuerdo. Este tipo de situaciones puede resultar en una discusión sobre lo que se considera una inversión segura y lo que no lo es. En una amistad entre dos Tauro, la relación financiera será también bastante estable, con ambos apoyándose mutuamente cuando sea necesario. Si uno de los dos enfrenta una crisis económica, es probable que el otro esté dispuesto a ofrecer su ayuda, aunque de manera calculada. No serán propensos a préstamos o ayuda financiera de forma imprudente, pero sí en situaciones que consideren que realmente lo merecen y con una clara expectativa de reembolso. En el ámbito laboral, dos Tauro pueden ser socios financieros muy sólidos, ya que ambos comparten un enfoque práctico y conservador. Trabajarán bien juntos, asegurándose de que las inversiones sean sensatas y de que el flujo de caja se mantenga estable. Por ejemplo, si ambos Tauro están manejando un negocio, se asegurará de que cada gasto esté bien justificado y que el dinero se gaste de manera eficiente. Sin embargo, podrían tener dificultades si se ven forzados a tomar decisiones rápidas o arriesgadas sin tiempo para analizarlas detenidamente. Para manejar las diferencias y las posibles tensiones en su relación económica, es importante que ambos Tauro aprendan a ser un poco más flexibles y dispuestos a tomar algunas decisiones con más rapidez cuando sea necesario. Al combinar su enfoque estable y prudente con una apertura ocasional a nuevas oportunidades, pueden crear una gestión financiera sólida y sin sorpresas. La relación entre dos Tauro puede ser altamente satisfactoria si ambos logran aprovechar las fortalezas de su compatibilidad. Comparten un enfoque práctico, realista y estable hacia la vida, lo que les permite construir una base sólida en su relación, ya sea en el amor, la amistad o el trabajo. Ambos valoran la seguridad, la lealtad y la comodidad, lo que les proporciona un sentido de armonía y confianza mutua. Sin embargo, también es importante que reconozcan las posibles tensiones que pueden surgir debido a su resistencia al cambio o la falta de flexibilidad en ocasiones. La tendencia a la terquedad de Tauro puede llevar a enfrentamientos si ambos se aferran demasiado a sus ideas o formas de hacer las cosas. Para fortalecer su relación, es crucial que los dos Tauro aprendan a ceder y adaptarse de vez en cuando. La comunicación abierta y sincera será fundamental para resolver cualquier desacuerdo que pueda surgir, especialmente cuando se trata de decisiones financieras o de planificación a largo plazo. El hecho de que ambos busquen estabilidad puede ser una ventaja, siempre y cuando no se convierta en un obstáculo para experimentar y crecer juntos. La clave para que una relación entre dos Tauro sea exitosa radica en encontrar un equilibrio entre su necesidad de seguridad y su disposición para flexibilizarse cuando sea necesario. Aprovechar su estabilidad y construir un espacio seguro juntos puede resultar en una relación profunda, duradera y gratificante.